¿Empieza a grabar? Sí. Cordial saludo, compañeras, cordial saludo, psicóloga Marcela. Mi nombre es Gabriela Martínez. Estamos reunidos el día de hoy con mis compañeras del grupo 179 de Acción Psicosocial, Contexto y Jurídico. El fin de esta entrevista es como objetivo comprender las experiencias y desafíos prácticos que ejerce el profesional dentro de la institución en los procesos relacionados tanto con víctimas como pues con agresores o responsables directamente de lesiones personales. Con el fin de esta entrevista, nos contactamos con la psicóloga Marcela. Ella es psicóloga de la Comisaría Primera de Tunja. Vamos a presentarla el día de hoy. Ella nos va a dar su nombre, su cargo y función, la institución donde trabaja, el tiempo pues de su cargo. ¿Cómo estás? Ya doy paso a la psicóloga para que se presente con nosotros. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Jenny Marcela González Vargas. Estoy adscrita aquí a la comisaría desde más o menos agosto del año 2022. Eh, digamos que ya en proceso de carrera y pues ejerzo las funciones de psicóloga de la comisaría. Sí, señora. Sí, señora. Gracias. Estamos también con mi compañera Fernanda Ruiz y mi compañera Nuri. Vamos con ellas a llevar a cabo la entrevista, que se presentarán unas series de preguntas que están divididas por secciones, las cuales pues buscan tener un análisis de la parte ya crítica sobre temas pues que abordaremos y pues iniciaremos con la primera sección, que es acerca de la experiencia profesional. Entonces voy a hacerte una serie de preguntas a la psicóloga. La primera es, menciónanos porfa qué título universitario de mayor nivel posee, relacionando pues el campo presente que estamos estudiando en este momento. Bueno, entonces básicamente el recuento es que tengo una maestría en psicología clínica y de la familia de la Universidad Santo Tomás. Posterior a ello, ya después adelanté una especialización en psicología jurídica y forense de la Universidad Santo Tomás en el año 2020-2021 y pues básicamente ya después, o bueno, lo primero que hice fue ser psicóloga de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en el año 2000, creo que fue el grado, sí, señora. Señora, ¿podrías describir brevemente cuáles son tus funciones dentro de la institución, dentro de la comisaría primera en Tunja? Bueno, básicamente nosotros contamos con un manual de funciones de la alcaldía. Tengo que ser de pronto un poco como honesta y decir que estas funciones ya vienen de mucho tiempo atrás. Sin embargo, pues la idea es unirnos un poco con los compañeros para buscar la manera de reorganizarlas porque nosotros nos guiamos mucho por la ley 2126, que es la que dirige las comisarías. Pero básicamente las funciones que se desempeñan están relacionadas con la valoración inicial a la persona que coloca la medida, es tipificada como víctima. Entonces se hace una valoración de su estado emocional y tus áreas de funcionamiento y un examen, digamos, de primera mano de examen mental. Esa sería como la primera función principal, pero también tenemos otras funciones orientadas al seguimiento a los casos para verificar si se están cumpliendo los acuerdos pactados en la medida. Entonces va el seguimiento. También tenemos a cargo el tema relacionado con actividades de prevención en los campos o bueno, en los sectores que competen en la comisaría relacionados con la violencia, pautas de crianza, relaciones de pareja, sexualidad. Digamos que esos son los ejes principales. Pues eso también implica un diseño de la campaña. Eh, digamos que principalmente esas son como las actividades que tenemos a la mano. Si quieren, también hay otras actividades que están organizadas que pueden ir como acompañamiento a visitas domiciliarias. Eh, a veces se hace porque están un poco más direccionadas para trabajo social. También estamos organizados de tal manera que se responda a los requerimientos por parte de la comisaría en cuanto a alguna información que ellos requieran o también a estadísticas.
también está como esta solicitud de pronto de cuántas medidas se han abierto, o pues digamos estar apoyando estos temas de estadística. Básicamente estamos como orientados a cumplir como con estas funciones, hasta no me acuerdo cuáles otras funciones más, pero no sé si les interese que las ampliemos un poquito más, aunque no las abordamos, porque a veces nos solicitan, o dentro del manual de funciones también están los peritajes, realizar peritajes, pero no cumplimos con esas funciones porque no contamos con las herramientas como los test proyectivos o test, digamos, básicamente psicológicos, que deben ser dados por la alcaldía o que deben ser de manera original. Entonces, como no contamos con esto, y es una tarea que llevaría por lo menos un mes, pues no adelantamos este tipo de informes ya de evaluación psicológica por ello. Básicamente sería eso. Sí, señora. Tercera, ¿cuáles han sido pues los principales desafíos que ya han enfrentado en su ejercicio profesional, ya pues al tratar con víctimas, con agresores, lo que nos comentabas ya directamente de que pues en algún momento se hace un acompañamiento domiciliario? ¿Cómo ha sido la parte de los desafíos que se llevan a cabo en estos ejercicios profesionales? Bueno, pues principalmente es la atención al usuario. Creo que ese es el mayor desafío, dado que en ocasiones los dos se tipifican como víctimas, ¿sí? Entonces tenemos casos donde primero llega el esposo, después llega la esposa, que hay agresiones físicas y es a veces complejo, digamos, hacer como esa verificación del relato de las personas, ¿sí? En donde si yo me considero víctima, pero entonces yo también lo agredí, cuál fue mi intención de agredirlo, quién fue la primera persona que agredió. Entonces, es entrar un poco en ese relato de ellos dos, creo que ese es el primer desafío, como identificar no tanto quién inició, pero quién puede llegar a ser un poco más vulnerable, porque como es el sistema es lineal, quién le causó daño a quién. Entonces, ese es como el primer desafío, como poderle ayudar a las dos personas, porque a veces resulta que si nosotros sabemos que esta es la víctima, la otra persona a veces no lo entiende y empieza a quejarse de nosotros un poco, que le estamos haciendo caso, que estamos como parcializados, empiezan como un juego también de poder con los usuarios, como a pensar que nosotros favorecemos, pero no es que estemos favoreciendo, sino que estamos tratando de identificar cuál es la persona más vulnerable, entendiendo que esto es una dinámica familiar, que realmente en la construcción del problema está la relación de ellos dos. Entonces creo que ese es el primer desafío. El otro es también el tema que a veces nos llega los casos por fiscalía o por turnos de disponibilidad y la gente a la final no quiere la medida. Entonces no hay medida, nos da miedo que vaya y pase algo, o primero lo acusan y después se quieren retractar. Que no, es que ya estamos bien, es que ya no hay problema. Entonces todas esas situaciones a nosotros nos carga un poco y tratamos de ayudar, pero también nos desgasta un poco porque ellos a la final después ya se reconcilian y ya no quieren. Entonces son como esas dos. Señora, eso sí es. Hablas de medidas en cuanto a medidas cautelares, las que se imparten ya directamente de la víctima. Bueno, nosotros no tomamos ese término de medidas cautelares porque eso ya está un poquito más dado hacia los juzgados. Cuando Ah, ok. hacen otro tipo de intervenciones, hablamos más como de medidas prohibitivas, de prohibir Ah, la ok. violencia. Es como más el término que utilizamos, son medidas de protección Prohibitivas. hacia la víctima. Ah, ok. Sí, Medidas sí tenía esa duda porque sí en la parte jurídica manejan como las cautelares ya, pero entonces allá son las ¿me dices prohibitivas? prohibitivas, pero las llamamos Prohibitivas medidas de protección. de El tema protección. de medidas de protección a la víctima. Mm. Bueno, la otra pregunta es ¿de qué manera ha evolucionado su rol pues dentro de esta institución a lo largo de los años, en el tiempo que llevas trabajando en la comisaría? Bueno, resulta que yo cuando arranqué,
mm, digamos que dentro de la experiencia yo venía haciendo clínica y me ha ayudado mucho como ese bagaje, porque inicialmente hacía clínica, después pasé a hacer prevención con el ICBF y después llegué acá. Había hecho la especialización en psicología jurídica. Entonces resulta que cuando uno arranca, digamos que sí he visto como la evolución, porque al comienzo, por ejemplo, yo tenía temas tan básicos como hacer la valoración en mi agenda y pasarla al computador. Grave error, porque entonces uno toma toda la información del usuario y entonces ya no es una valoración, dos valoraciones. Entonces al comienzo tenía cuatro o cinco valoraciones en la agenda y tenía que pasarlas al computador. ¿Por qué lo hacía? Parece muy sencillo o muy básico, pero yo lo hacía con la intención de poder mirar al usuario a la cara, porque venía como ese enfoque clínico, como cuéntame cómo te ha ido, cómo fue, qué pasó, no sé qué. Entonces, ya luego me di cuenta que no era funcional porque estaba perdiendo tiempo y me estaba atrasando. Entonces ya empecé a utilizar el computador diciéndole al usuario, yo le estoy prestando atención porque a veces recuerdo un poco cuando uno va al médico, que el médico está en el computador y adelanta y adelanta. Entonces quería como tener ese respeto con el usuario. Le dije, mire, yo le estoy prestando atención, pero para que su valoración salga lo más rápido posible, lo voy a escuchar, pero mientras tanto le voy a copiar y estoy muy pendiente de lo que usted me dice. Yo siento que he evolucionado un poquito en eso, de ser más práctica en escribir y poder atender. ¿En qué más? En la misma clínica, en que aquí no hacemos clínica, esto no son pacientes, sino son usuarios. No hacemos procesos de cambio, pero sí brindamos orientaciones frente a que usted debe ir al psicólogo, usted debe cuidarse, y de pronto un poco frente a la dinámica familiar, que lo une a él, desde cuando es la violencia, o sea, brindar ciertas orientaciones. Caso diferente que si fuera un tratamiento clínico donde pues debería haber un cambio significativo. Entonces, creo que ha habido como una evolución en entender que esto debe fluir un poco más rápido en orden jurídico, prácticamente. Muchísimas gracias. Bueno, doy paso a mi compañera que nos va a hablar de la segunda sección, que es procesos con víctimas. Buenas tardes, doctora Marcela. Mi nombre es Nuri León. Entonces daré continuidad a la sección 2, procesos con víctimas. La primera pregunta es, ¿cuáles son los procedimientos establecidos en su institución para brindar una atención a las víctimas de delitos? Bueno, otra cosa, digamos que como no, la comisaría está adscrita o hace parte de la alcaldía, nosotros cumplimos una función administrativa. Es un poco complejo entender un poco este tema porque tendría que uno revisar mucha normativa hasta llegar al punto de comprender que nosotros, como ya les decía, hacemos son procesos de prohibir. Porque cuando tú dices, creo que utilizaste el término de delictivo, entonces nosotros no investigamos el delito de la violencia intrafamiliar. O sea, no contamos con el delito, pero sí hacemos un procedimiento importante y es remitir a la fiscalía, quien sí se encarga de investigar el delito de la violencia. Y son ellos los que, en compañía con los juzgados, en ocasiones, pues hacen una serie de audiencias y ellos sí harían ese trámite de delito. Nosotros básicamente lo que hacemos es, desde mi rol de psicóloga, es atender principalmente a la víctima mediante la valoración psicosocial, de tal forma no de identificar si hubo o no hubo hechos de violencia, sino un nivel de afectación emocional o hasta familiar y revisar sus áreas de funcionamiento. Entonces, ese es como el principal objetivo de indagar con ellos qué fue lo que pasó y en qué nivel están. Ya con el presunto agresor, porque es que esos términos también son un poco de víctima y agresor, son muy fuertes, lo que hacemos es hacerle un seguimiento a la persona que generó la agresión para identificar si él ha cumplido con asistir a psicología por la EPS para hacer los procesos de cambio, eh, si ha
si se han vuelto a presentar hechos de violencia, esperamos que no, y cómo está la relación con la víctima. Eso es lo que nosotros buscamos desde el lado del presunto agresor. Eso es como lo que buscamos. Con la víctima también de brindar unas herramientas y hacerle seguimiento. No sé si algo más, un poco más sobre tu pregunta. No, doctora, pues digamos que se entiende el concepto a su respuesta, dado pues en el ejercicio de la psicología jurídica. Gracias. La segunda pregunta es, ¿cuáles consideran que son los principales obstáculos que encuentra al trabajar con víctimas en términos emocionales, legales o sociales dentro de su entorno laboral? Emocionales, sociales, y cuáles los Emocionales, legales o sociales. bueno, a nivel emocional, yo lo primero que pregunto es, y no, a veces hay como como digo yo, se tiende como a confundir un poco o no quiero sonar como revictimizante porque hay algunos colectivos pues de mujeres que luchan para la no revictimización, para el tema de, sí, señora, para el tema de la no revictimización, violencia institucional y eso, pero yo realmente sí hago esa pregunta y es el tema de qué siente por la víctima. Sí, hay gente que no le gusta que hagan esas preguntas, no los usuarios, pero hay gente que dice, no, eso no se debe preguntar, pero para mí sí es importante saber qué siente por la víctima, porque si aún la ama, eso nos da a conocer el nivel de aceptación de ciertas conductas. Entonces, eso es como un obstáculo, el saber que ella puede estar enamorada de alguien quien la ha agredido de una manera elevada, ¿sí? Porque también hay niveles de violencia. Entonces, ese creo que es el mayor obstáculo, el nivel de enamoramiento o de amor o de aceptación hacia la otra persona, sin querer decir que aquí busquemos que se separen, ¿no? Lo que queremos es que tengan una relación funcional. Entonces, el mayor obstáculo es eso. Lo otro es cuando se retractan, que no, yo ya no quiero medida, ustedes me trajeron acá, ustedes no sé qué, cuando hay como ese freno o esta confrontación donde ellos ya no quieren la medida emocionalmente. Mm, a nivel social, eh, bueno, no sé si social y cultural, es cuando la víctima enfoca su vida hacia su pareja, sea hombre o mujer. De yo trabajo por mi pareja o yo no trabajo por mi pareja. Yo no tengo amigos por mi pareja, yo no necesito amigos por mi pareja, ¿sí? O yo no trabajo porque él no me deja trabajar, ¿sí? Entonces, un poco lo social limita, porque se vuelve un factor de riesgo cuando uno deja de hacer su proyecto de vida por hacer su proyecto de vida en pareja, porque en las relaciones de pareja hay proyecto independiente y proyecto de pareja y hasta familiar, como tres proyectos. Pero si yo dejo de hacer mi proyecto, entonces lo que hemos visto allá, esos desafíos donde la gente deja de hacer sus cosas, de tener una red social, de salir, de hacer su vida, de trabajar, de ganar dinero, de ser independiente por la relación de pareja. Eso lo veo como un obstáculo. Y a nivel legal, sí de pronto cuando varias instituciones eh, tienen el mismo caso, ¿sí? Sabiendo que cada institución hace su labor, ¿sí? Pero entonces a veces pasa que una entrevista acá, otra entrevista acá, otra entrevista acá, tres entrevistas al niño, el niño ya no quiere saber, el niño fue testigo, el colegio lo entrevistó, el ICBF lo entrevistó. Entonces, cuando hay muchas personas en el caso, a veces muchas manos, pues no, de pronto lo que hacen es curtir o lastimar el sistema familiar, creería yo, como obstáculo. Ok, sí, señora. Gracias.
La tercera pregunta es, ¿qué estrategias implementan para garantizar que las víctimas reciban un acompañamiento integral y efectivo? Bueno, bueno, lo primero, para que las víctimas tengan su atención integral es que cuenten con la medida, ¿sí? Independiente de la valoración y de lo que haya, es que la medida salga lo más rápido posible, porque eso garantiza que esté protegida simbólicamente, porque primero es una medida provisional, entonces que ella pueda tener su medida y se pueda dirigir a la policía para que el cuadrante le haga el seguimiento, o sea, las rondas y todo eso, que pueda acceder al sistema de salud, decirle, bueno, tiene que acercarse a su sistema de salud o nosotros lo remitimos. Generalmente en las audiencias se hacen esas remisiones, pero nosotros le vamos diciendo que debe acudir o nosotros lo hacemos dependiendo al nivel de necesidad del usuario. Y también a los programas de la alcaldía, que generalmente son los nuestros aliados, fortalecer a la víctima, fortalecer el sistema familiar. Entonces, siempre intentamos hacer eso. También podemos decirle que puede dirigirse a los consultorios de las universidades por si necesita abordar otros temas, porque a veces resulta que el problema es que los dos viven en la misma casa y que se quieren separar y de quién es la casa. Entonces a veces pasa que si no se resuelve lo legal, pues ellos no se van a separar como tal y va a seguir el conflicto ahí. Entonces que reciban asesoría jurídica o conciliaciones o de pronto temas de visitas o temas de alimentos que también lo pueden cubrir los centros de conciliación. Entonces, procuramos que en la mayor brevedad ellas acudan a toda esta oferta grande que hay de servicios para protección integral a las víctimas, sea hombre o sea mujer. Listo, sí, señora. Como última pregunta, doctora, en su opinión, ¿cuáles son las principales áreas que se deben mejorar? Se me fue el... Espérame un segundito. No sé si me escuchas. Sí, señora. Espérame un segundito. ¿Ya me escuchan mejor? Sí, señora. A lo mejor se me acabó el sonido de los audífonos. Bueno, hagámoslo así. Mientras yo logro, no sé qué le pasó. Bueno, sigamos con las preguntas. Listo, listo, doctora. Entonces, como última pregunta, en su opinión, ¿cuáles son las principales áreas que se deben mejorar en la atención y protección de víctimas dentro de su institución? Las áreas que hay que mejorar. Sí, señora. Áreas que deben mejorar en cuanto a la atención y protección de víctimas dentro de su institución. Bueno, de todas maneras, la carga laboral siempre es significativa. No quiere decir que sea imposible de atender, pero pues sí sería bueno, por ejemplo, contar con otro equipo, un equipo que pudiera hacer, por ejemplo, seguimientos a los casos, porque mientras uno atiende al usuario, hay otros casos que requieren que se les haga seguimiento, no solamente una vez, sino cada mes.
por lo menos 3 sesiones, porque aquí ya llevamos la medida 170 y pues apenas le podemos hacer un seguimiento, otro seguimiento. Entonces, sí sería importante poder contar con eso, poder contar un poco con mayor privacidad, eh, con los medios tecnológicos, a pesar de que contamos con ellos, pero de pronto un poco más novedosos, más actualizados. eh, digamos, el tema de hasta cosas básicas como hasta la misma, ¿me escuchan? Sí, señora. Sí, señora. La misma impresora, que a veces, digamos, podrían hasta las mismas visitas hacerse las fotos, tomarlas a color, conocer un poco más desde lo que se ve, un poco más cómo es las condiciones de los usuarios. Podría ser eso. Más recursos económicos, creo que sí sería importante de pronto fortalecer un poco las medidas de atención. ¿Qué quiere decir las medidas de atención? Que hay, o sea, como más capacitación, diría yo, un poco más capacitación, porque hay usuarios que a veces necesitan otro tipo de medidas y a veces como no hay una línea, pues se dejan pasar, digamos, por alto algunas cosas. Sí, Sería señora. eso. Listo, doctora, gracias por su aporte en esta entrevista. Continúa la compañera Fernanda. Gracias. Señor. Doctora, muy buenas tardes. Mucho gusto. Mi nombre es María Fernanda. Y a continuación vamos con la sección número 3, procesos con agresores o responsables. Pregunta número 1. ¿Qué protocolos se siguen en su institución para el tratamiento de agresores o responsables? Bueno, digamos que en ese campo también está un poquito limitado el tema, básicamente se ha enfocado un poco más hacia la víctima, ¿sí? Un poco más en temas como de proteger y de cuidar a la víctima. Sin embargo, no quiere decir que no se ha escuchado el agresor. Nosotros, como yo te decía, están los seguimientos donde también hablamos con él, indagamos sobre su sentir, sobre presuntos hechos de violencia, sobre situaciones que hayan pasado en el sistema familiar, cómo está la relación con la víctima, si él ha podido acudir a tratamiento por psicología, porque también les pedimos que nos alleguen esos soportes donde dice que él emocionalmente y psicológicamente está bien, o por psiquiatría en su caso. También le hacemos remisiones a ellos si están, por ejemplo, con consumo de sustancias psicoactivas o con, no sé, con problemas emocionales, también remitimos a la oferta de la alcaldía. Entonces, por ese lado también contamos con ese apoyo. Bueno, muchas gracias. Segunda pregunta. En su experiencia, ¿cómo se equilibra el cumplimiento de la ley y la rehabilitación de los agresores? Bueno, digamos que nuestra función pues tampoco iría un poco a ese tema de rehabilitación. Yo creo que esos temas serían un poco más abordados em, por juzgados como por fiscalía, que ellos tienen ese proceso de la reeducación o reaprendizaje o todos esos temas cuando ya ellos son juzgados por el delito y acuden ya a unas sanciones o a penas. ¿Sí? El delito de la violencia. Entonces ellos ya entran a procesos de internamiento en las cárceles y ya ahí se hace un proceso de reeducación. No obstante, nosotros no somos ajenos a eso. Nosotros lo que hacemos es siempre hacer los seguimientos. Básicamente son los seguimientos para advertir que la conducta de él puede generar sanciones que van desde tener que pagar 2 o 3 salarios mínimos, que en este caso pues ya asciende casi a 3 millones, 4 millones de pesos si él vuelve y hace su hecho de violencia o a privación de la libertad. Entonces nosotros lo que hacemos es advertir, hacer seguimiento, apoyarlos con que vayan a la EPS
y al tema de programas de fortalecimiento familiar o individual. Entonces, por ese lado, como que tratamos de orientarlos y encauzarlos a que no vuelvan a cometer hechos de violencia. Pero a veces es muy complicado porque hay gente que consume muchas sustancias o no reconoce la violencia. Dicen, yo no soy agresor, pero la víctima sí nos refiere estos hechos. Ok, doctora, muchas gracias. Tercera pregunta. ¿Qué desafíos éticos o profesionales ha enfrentado cuando trata con agresores o personas responsables de delitos? El tema ético es el tema, Dicen éticos o profesionales. perdón. Éticos o profesionales. Bueno, el tema ético, eh, pues digamos que yo parto de un principio y es no juzgar, porque pues realmente ni es un juzgado, o sea, el objetivo acá no, digamos, estas instituciones no son de conflicto. Si bien es cierto, viene el conflicto, nosotros no aumentamos el conflicto, sino por el contrario, lo que buscamos es hacer acuerdos. Entonces, lo principal es no juzgar a la persona porque eso no ayuda un poco a entender por qué se dan estas cosas. Entonces, en lo ético sí sería como orientado a no juzgar, a escuchar, a entender, a recomendar, a preguntar, siempre como con la intención de conocer qué llevó a que se realizara una u otra cosa. Entonces, ese es como el desafío ético, un poco como escuchar sin juzgar, aunque uno tiene prejuicios, todos los seres humanos tenemos prejuicios. Ay, es que porque llegó sucio, entonces, porque hay gente que viene de pronto desaliñada, entonces, mm, pues uno se hace una imagen, pero yo intento, o bueno, se intenta más bien como entender por qué esas condiciones, porque pueden ser sociales, económicas, culturales, de su historia de vida. Entonces es eso. Entonces, esa parte, aunque es difícil por lo que digo de los prejuicios. Y a nivel profesional, el tema de no mezclar los diagnósticos, es decir, lo biológico, con la causa del problema. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas personas vienen, es que yo tengo esquizofrenia y por eso agredí a la señora. Es que yo consumo drogas y por eso la agredí. Entonces, una cosa es que es un factor de riesgo que ellos vengan con una enfermedad, entre comillas, pero el desafío es limitar. Una cosa es el problema y el diagnóstico que ellos tengan solitos y otra cosa es la dinámica familiar que hace que ellos se envuelvan en conflicto. En conflicto es lograr entender cómo se construyó una relación de conflicto. Ese es como mi mayor desafío, sacar un poco, es que como tiene esquizofrenia, por eso le pegó. Entonces, tratar de limitar un poco que si bien es cierto tiene esquizofrenia, se construyó una relación de violencia diferente, darle otro sentido a eso, porque si no, siempre vamos a estar excusando que todo pasa por alguna razón fuera de nosotros o porque no lo puede detener. Entonces, en la medida que uno logre entender y darle al usuario eso, mira, de pronto hasta la misma creencia de la mujer. Hay mujeres que dicen, yo no tuve papá, ¿por qué le voy a quitar el papá a mis hijos? Entonces, por eso sigo ahí, por ejemplo. Si logramos entender eso, pues la usuaria también va a entender un poco que las familias han cambiado. O el hombre que viene y dice, yo me casé para toda la vida, así tengamos, así no nos entendamos, pero yo me casé para toda la vida. Entonces es como abrir un poquito esos ojos para que ellos también entiendan que a veces las relaciones no son para toda la vida. Entonces ese es como el mayor desafío, poder sacar una cosa y limpiar un poco qué es realmente lo que está pasando con ellos. Ok, doctora, muchas gracias. ¿Qué herramientas o estrategias considera más eficaces para trabajar con este grupo dentro de su institución? Con los agresores. Sí, señor. Eh,
Pues es que son varias herramientas. Siempre, pues a nuestro alcance, o sea, lo principalmente que hacemos con ellos, la mayor estrategia es conversar. Creo que, perdón, es que se me desactiva ahí. Yo creo No, que todo se pacta en las conversaciones, digamos, como estamos hablando nosotras. Ustedes preguntan, yo respondo, de pronto si a ustedes no les queda claro, yo digo algo, ustedes reflexionan. Entonces, la mayor herramienta es conversar, escuchar, remitir a la EPS, preguntarles sobre todo ellos qué entienden o cómo fue que se construyó. Pero como no son espacios clínicos, es un poco limitado porque no podemos durar 2 horas hablando con ellos, generando cambios. Pero sí el momentico que estamos con ellos, generar un proceso de conversación, de retroalimentación, que participen en los programas de la alcaldía de prevención de la violencia. Básicamente sería así. bueno, doctora, muchas gracias. Doy paso a mi compañera Nuri nuevamente con la sección número 4. Buenas tardes, doctora. Entonces, continuamos con esta sección donde dice la colaboración interinstitucional y equipo de trabajo. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo se coordina su institución con otras entidades judiciales o de bienestar social, como es el ICBF, el IMPEC, la Procuraduría, la Policía, comisarías de familia, casas de justicia y en los casos que involucran a víctimas y agresores? Bueno, la tarea es un desafío, no es fácil, no, realmente no es fácil, pero se han hecho, digamos, procesos interesantes y es que, digamos que, bueno, hoy con la tecnología, lo principal es que se conoce la articulación por medio del correo electrónico. En el correo electrónico, el ICBF, la Fiscalía, la Policía, el Sistema de Salud nos remiten un caso. Y con ese caso ellos nos dan a conocer qué han adelantado, ¿sí? Desde su competencia, porque ya sabemos que el ICBF no aborda la violencia intrafamiliar, sino la vulneración de derechos, la negligencia, bueno, todas esas situaciones de comportamiento de los niños. Entonces, lo primero que se hace es conocer, ¿sí? Entonces, ellos por medio del correo electrónico nos dan a conocer. Y es ahí cuando está la primera conexión, porque ellos ya avanzan en un proceso y nosotros continuamos ese caminito. Entonces, ya ese caminito va con la medida de protección y nosotros devolvemos un poquito. Si es competencia de policía porque tiene que cuidar a la víctima, pues remitimos a policía. Si es de la EPS, devolvemos para que la atienda el psicólogo. Entonces, es como un proceso entre dar y devolver, dar y devolver, ¿sí? Entonces, es como esa articulación que se pacta por medio de conocer los procesos, pues mediante el correo electrónico, porque no habría otro medio. También a veces, no sé, en algunas reuniones, en algunas estudios de caso, también a veces pues puede ocurrir. Sí, señora. Gracias, doctora. La segunda pregunta es, ¿qué aspectos considera que podrían fortalecer en términos de colaboración interinstitucional para mejorar estos procesos? Bueno, yo sí ahí sí hago una crítica y es que el sistema es lineal. ¿Ustedes son psicólogas? ¿Sí? Estamos estudiando Sí, señora. psicología. Bueno, yo ya les digo que son psicólogas, Terminando casi, ya casi ya son colegas. casi. Lastimosamente el sistema y todo está mediado por el Departamento de Planeación. Nuestro país está organizado numéricamente, somos un número.
Entonces, ¿cuántos casos hay? ¿Cuántas víctimas hay? ¿Cuántas medidas se han abierto? ¿Cuántas? Se vuelve muy numérico y se mueve como en escalada. Hagan de cuenta como si fuera algo conductual. ¿Quién tiene la culpa de quién? Entonces, a veces nos pasa que cuando queremos articular, no se logra, porque cada institución está mirando qué hace uno solito o quién tiene la culpa si pasa, por ejemplo, un feminicidio, ¿sí? Entonces, ¿qué sería lo ideal? Que el sistema fuera más relacional, más sistémico, más generativo, más propositivo, más colaborativo. ¿Y qué quiere decirte eso? Que entre todas las instituciones pudieran trabajar en equipo, ¿sí? Entonces, yo aporto este pedazo, yo aporto este, yo aporto este. Entonces, lo que ha pasado es que se vuelve un juzgamiento. Por ejemplo, uno va a las salas situacionales y entonces, ¿usted por qué no hizo esto? ¿Usted por qué no hizo esto? Se vuelven juicios. Entonces, no sabemos trabajar en equipo. Entonces, el aspecto más importante sería aprender a trabajar en equipo de manera colaborativa, poder organizarnos cada uno desde lo que hace para avanzar en función de la víctima. Ok, sí, señora. Bueno, siguiente pregunta, doctora. ¿Cómo es el trabajo en equipo dentro de su institución cuando se aborda un caso que involucra tanto a víctimas como a agresores? Pues realmente nosotros sí aplicamos lo de la colaboración. Nosotros trabajamos bajo el respeto al usuario, a cualquier usuario, sea la víctima o la persona que agredió, escuchándola, por ejemplo, una sola vez, tanto la psicóloga como la trabajadora social. Entonces, unimos nosotros el espacio para escuchar a esta persona y poder emitir un concepto que es constructivo. Es decir, ella puede dar su concepto y yo le agrego otro pedacito y ella otro pedacito y se construye una sola información. Entonces, en ese aspecto sí aquí trabajamos de manera colaborativa y nos ha funcionado porque el concepto sería solo uno. Sí, señora. Gracias, doctora. Y como última pregunta, ¿qué importancia atribuye a la capacitación continua de los funcionarios en temas relacionados con la psicología jurídica y el tratamiento de víctimas o agresores? Pues total, debería haber, y no solamente que nos capaciten, sino que nos capaciten los mejores. De pronto, niñas, yo sí les digo que uno debe exigir lo mejor. Es decir, si hay alguien que nos pueda capacitar, no es alguien que se aprenda la ley o se aprenda las funciones o nos hable como por el momento, sino sea gente que ha trabajado en esos temas. Eh, Porque en ese orden de ideas se pueden despejar muchas cosas. A veces pasa que por desconocimiento se actúa mal. No estamos diciendo que nosotros desconozcamos, pero a veces no nos actualizan, aunque nosotros mismos deberíamos también actualizarnos, por ejemplo, entrando a las páginas del ICBF, del Ministerio de Justicia, ahí nosotros pues vamos revisando, ellos tienen manuales, pero la alcaldía sí debería contratar gente experta para seguirnos capacitando. A veces nos pasa, por ejemplo, que los usuarios nos dicen, le preguntamos que si han ido a terapia y dicen que han venido acá y es que aquí no hacemos terapia, ¿sí? Entonces hay un desconocimiento de lo que es la clínica y lo que es la jurídica. Entonces, en la medida que uno pudiera, por ejemplo, generar más campañas, que la alcaldía pudiera hacer como más imágenes, más Las propaganda, intervenciones, más, intervenciones por, exacto. sí que Entonces, deben ser más intervenciones por parte de la alcaldía. sí, exactamente. Eso nos ayuda pues a fortalecer la psicología jurídica, que en últimas es la que, pues digamos que abarca todo este sistema judicial desde el área de psicología. Sí, señora. Bueno, doctora, pues gracias
haber respondido nuestras preguntas. Vamos a terminar con la última sección, que son reflexiones y recomendaciones. Entonces, desde su experiencia, doctora, ¿cuáles son los principales desafíos en el campo de la psicología o de la psicología jurídica aplicada en su contexto profesional? Uy, jue madre. Yo creo que todavía nos da miedo, hay mucho miedo por hacer peritajes. Nosotros tenemos en el manual de funciones peritajes, pero nosotros no hacemos peritajes. El mayor desafío es que las instituciones compren las pruebas para generar un informe que sirva como, como, como un peritaje experto y que pueda ayudarle a desentrabar muchos casos. Sí, o sea, lo más importante es que se diera la pelea porque se pudiera contar em, ¿con qué? Con peritos forenses, psicólogos jurídicos forenses que pudieran aportarle, ayudar al testimonio, que pudiera identificar un poco qué es lo que pasa, sin querer decir que esto se vuelva entre si lo hizo o no lo hizo, pero para ciertos casos donde no está tan claro el testimonio y hay muchos problemas, porque hay casos donde esto se excede y necesitamos una prueba psicológica, forense, de medicina legal y todo eso, pues que si pudiéramos contar con esas herramientas especializadas. Sería como ese desafío, darle un lugar importante a la psicología jurídica hoy en día, porque creo que está muy relegada todavía. Aún falta gente que le meta la mano a ampliar la visión tanto en los juzgados, bueno, no sé si en fiscalía, creo que ellos sí tendrán expertos, pero en las comisarías sí falta un poquito más de precisión en los peritajes, que nosotros sí hacemos, pero son unos peritajes más técnicos a manera de una valoración inicial. Listo, sí, señora. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Continúa mi Señora, compañera. la otra pregunta ya para el área de reflexiones y recomendaciones desde la psicología jurídica, ¿qué mejoras recomendaría pues para fortalecer la eficacia de los procesos judiciales relacionados pues con las víctimas y ya pues con lo que hablábamos acerca pues de los agresores en la institución se han acercado en cuanto a casos ya directamente tratados por su merced? Bueno, serían dos. Uno, eh, bueno, ya digamos que ya como que lo he venido diciendo, y es que si se presente más capacitación o que se pudiera dar la oportunidad de contar con psicólogos expertos en jurídica. O sea, realmente funciona desde el nivel de las comisarías, porque no vamos a hacer tareas como medicina legal o no vamos a hacer tareas como fiscalía, pero sí sería importante que pudiéramos contar con más experticia en psicología jurídica y eso abonado a que tengamos las pruebas, los espacios, la cámara, bueno, un montón de herramientas que nos pueden servir. Y lo otro sería como tener mayor intervención con estos presuntos agresores, poder intervenir de una manera más, lo que ustedes decían, como la resocialización, poderles ayudar un poco a que evitar que vuelvan a incurrir en el delito, no, sino en el hecho. Entonces sí sería intervenir más con ellos de manera preventiva, de manera jurídica, en más seguimientos, más acciones. Si son consumidores, pues ayudarlos para que entren a tratamiento, para que sepan manejar las relaciones sociales y familiares. Sería ese como la recomendación. Sí, señora, doy paso a mi compañera que va a dar la última pregunta. Bueno, doctora, ya para finalizar con estas secciones, la pregunta es, ¿cómo considera que ha impactado su trabajo en el bienestar y la rehabilitación de las personas con las que ha interactuado? Chica, eso es, digamos que es
Entonces, Dios, uno se pone a pensar que uno pudiera hacer muchas cosas más, pero no hay ni tiempo, o uno tiene que aprovechar mucho el tiempo cuando habla con ellos. Eh, pues creo que he podido ayudarles desde el conversar, desde la experiencia un poco en clínica, creo que me ha servido mucho, aunque no es clínica, si uno aporta desde lo que uno sabe, poderlos como escuchar y poder reflexionar con ellos frente a los desafíos de la familia, del ser humano y de la vida, el cómo, digamos, que ellos entiendan un poco que las dinámicas son cambiantes, que si las cosas se acaban, no todo tiene que acabar en violencia. Ese ha sido como el mayor desafío de pronto o la mayor riqueza que he podido darles a ellos un poco, es cómo poder reflexionar con ellos sobre sus situaciones y ver que con el tiempo ellos sí han tomado otros caminos, otras decisiones que no afecten al otro, o sea, que no violenten al otro, pero que le ayuden a estar tranquilos, ¿sí? No sé, de estudiar, de ir a psicología, de aceptar la separación, de reconocer que a veces son impulsivos, o bueno, tantas situaciones, porque pues todos somos seres humanos, pero lo que uno le puede ayudar a esa persona en el poco tiempo, pues sí siento que hay algunos usuarios que han tomado otras decisiones diferentes a la violencia. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecerle a su merced pues por este espacio, agradecerle a la psicóloga Marcela, pues ya de la Comisaría Primera de Tunja, por su disposición, apertura, generosidad al compartir pues sus experiencias profesionales durante la entrevista, sus testimonios, no solo pues nos permite comprender de manera más profunda los retos que enfrentan, los desafíos, esos ejercicios diarios en su labor, sino pues que también nos brindó una mirada pues humana y ética sobre el comportamiento a víctimas y pues el entender también cómo se maneja la parte de los agresores, ¿sí? Una palabra que como su merced lo decía, fuerte, pero que se maneja de una manera u otra, entendiendo la víctima y viendo el hecho más no el delito, o sea, un hecho que es lo que se ve como un psicólogo jurídico. Entonces, pues, reconozco, pues ya reconocemos este valor tan grande que es la psicología jurídica, que exige pues un criterio profesional, un compromiso pues con la justicia y pues agradezco el tiempo de mis compañeras, el de su merced, pues ya por aclararnos y darle sí, o sea, como una apertura a unos temas de análisis que nos va a llevar nosotros a querer de pronto, como me sucede a mí en mi caso, que voy a hacer especialización en psicología jurídica, a entrar un poco más en detalle, en tema de algo muy importante como lo es esta especialización, esta área. Entonces, pues muchísimas gracias a su merced, a mis compañeras por el tiempo. Muchas Bueno, gracias. muchas Doctora, gracias. muchas gracias por su espacio, por su tiempo y sus conocimientos que nos aporta para nuestra carrera profesional. Claro, muchos éxitos. Sí, señora, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Bueno, Gracias, doctora. doctora. quedo Bueno, que atenta a esté muy cualquier bien.